El sistema político mexicano se encuentra en una fase de cambios muy interesantes que bien vale la pena reflexionar. En primer lugar, luego de 80 años de prohibición y de convertirse en un tema tabú entre la sociedad mexicana, en 2014 se introdujo la reelección consecutiva para todos los cargos de elección popular, exceptuando gubernaturas y presidencia de la República. El otro gran cambio relevante en nuestro sistema político se cristalizó hace apenas 2 años, en 2019, cuando se elevó a rango constitucional la paridad de género. Gracias a ello, en las elecciones de junio pasado, todos los partidos políticos y las coaliciones debieron de postular en igual porcentaje a mujeres y a hombres en todos los cargos en disputa, incluidas las gubernaturas, la integración de la Cámara de Diputados y todos los congresos estatales. La reforma del 2019, conocida comúnmente como paridad en todo, surtió efectos en 10 artículos de la Constitución Política, para garantizar que la mitad de los cargos de decisión o de toma de decisiones en los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, así como los organismos constitucionales autónomos, sean para mujeres. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, estos cambios representan un importantísimo avance para que las mujeres participen más activamente en la política y accedan al servicio público. Por otra parte, la última gran novedad relevante en nuestro sistema político tiene que ver con un tema bastante presente en los últimos días y semanas: la consulta popular. Haré un poco de historia reciente. En el 2012 se aprobó una reforma en materia política, una reforma constitucional en materia política que habilitó diversas figuras de participación ciudadana en México, tales como las candidaturas independientes, el derecho de iniciar leyes por parte de la ciudadanía y la consulta popular. En particular, a continuación, me concentraré en analizar de manera muy general la figura de la consulta popular, ya que el día de mañana, domingo 1 de agosto de 2021, se realizará el primer ejercicio de esta naturaleza. ¿De qué se trata? La consulta popular es un mecanismo de participación democrática directa en el cual la ciudadanía expresa su opinión sobre algún tema de trascendencia nacional. A diferencia de una elección en donde los ciudadanos votamos por alguna candidatura, partido o coalición de partidos, en una consulta popular los ciudadanos se deben de expresar a favor o en contra de un tema en particular. El ejercicio de democracia directa que se llevará a cabo el día de mañana se ha conocido popularmente como la consulta para enjuiciar a los expresidentes. ¿Por qué ha tomado este título a pesar de que en la papeleta que estará disponible el día de mañana en las mesas receptoras de la consulta popular no se menciona la palabra expresidentes? ¿Por qué ha tomado este título? La respuesta es que en la petición original de consulta popular que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Senado en septiembre de 2020, sí se incluían los nombres de los últimos 5 expresidentes. El documento firmado por el presidente López Obrador también mencionaba las razones por las que consideraba importante someter a la opinión de la ciudadanía la viabilidad de iniciar procesos legales en contra de los expresidentes que gobernaron el país entre 1988 y 2018. En concreto, la pregunta incluida en la petición original de consulta popular del presidente López Obrador era la siguiente: ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, cuando la petición de consulta proviene del presidente de la República, la mesa directiva de la Cámara ante la cual se presenta, en este caso el Senado, la envía directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con la propuesta de pregunta formulada para determinar la constitucionalidad de la misma. La propia ley otorga también la facultad para que la Suprema Corte realice modificaciones a la pregunta planteada en la petición original,
Esto con el fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los requisitos señalados por la legislación vigentes, tales como que la pregunta no sea tan tendenciosa o contenga juicios de valor, que emplee un lenguaje neutro, sencillo, comprensible, que pueda traducirse a lenguas indígenas que se hablan en México y sobre todo que produzca una respuesta categórica en el sentido positivo o negativo. En el caso de la petición de consulta popular solicitada por el presidente López Obrador ante el Senado y turnada por este a la Suprema Corte, el Pleno de la Corte validó la constitucionalidad de la petición, pero realizó modificaciones a la pregunta planteada por el titular del Ejecutivo. Una de las modificaciones más relevantes fue la sustitución de los nombres de los 5 expresidentes por el concepto categórico de actores políticos. Con el voto a favor de 8 ministros de un total de 11 que integran el Pleno de la Corte, la pregunta de la consulta fue replanteada, fue reformulada para quedar como sigue. ¿Estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En su declaratoria de constitucionalidad, el Pleno de la Corte aclaró que el sentido de la consulta no está encaminado a que las autoridades de impartición y procuración de justicia cumplan o dejen de cumplir con sus atribuciones, ya que éstas son de ejercicio obligatorio. Más bien, agregaron los ministros, la pregunta tiene el propósito de consultar a la ciudadanía de una manera más amplia sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados con la finalidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas. Es decir, se enfocó más hacia el centro de garantizar a las víctimas sus derechos y su posible reparación del daño que les fue causado en los años pasados. Una vez que fue validada la constitucionalidad de la materia de la consulta, así como la pregunta replanteada por la Corte, el siguiente paso que marca la ley es que ambas cámaras del Congreso aprueben por mayoría de votos la convocatoria de la consulta. En este entendido, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, durante el mes de octubre de 2020, aprobaron el proyecto de decreto para convocar a la consulta. Esta fue finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre del 2020 y la fecha para llevarse a cabo la consulta quedó fijada para el 1 de agosto del 2021, es decir, para el día de mañana. Eso lo establece la Constitución, esta fecha. Sin embargo, el presidente de la República en su petición original propuso que esta consulta pudiera llevarse a cabo del 6 de junio del 2021, lo cual podría haber sido un poco más viable aprovechando la logística y la organización que ya ocurren en los comicios y no esperarse 2 meses después a llevarse a cabo de una manera, digamos, separada, en un proceso separado, diferenciado, digámoslo así. Pero bueno, con base en el artículo 35 de la Constitución, la autoridad responsable de llevar a cabo la organización, el desarrollo, la coordinación, el cómputo, la declaración de resultados y calificación de la consulta popular es el Instituto Nacional Electoral, el INE. En este ejercicio de participación ciudadana es preciso señalar que no participan los partidos políticos, que no se involucran, al menos no de manera directa. Pues, como se mencionó recién, en una consulta, a diferencia de una elección donde sí participan directamente los partidos, los ciudadanos no votan por candidatos, ni tampoco por coaliciones, ni fuerzas políticas. Más bien, opinan o se expresan por una opción afirmativa o negativa sobre un tema particular que sea de trascendencia o interés nacional. Los partidos políticos tampoco pueden contar con representantes en las mesas receptoras de opinión de la consulta popular que serán instaladas el día de mañana por el INE. Sin embargo, y acá viene lo interesante, los partidos, facultados por la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, pueden objetar el informe que rinda el secretario ejecutivo del INE sobre el resultado de la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano para convocar a la consulta popular. Este es un acto previo a una convocatoria o una posible convocatoria de consulta popular. Acá abro un paréntesis para mencionar que además del presidente de la República
y del 33% de los legisladores de cualquiera de las dos cámaras, del Senado o la Cámara de Diputados. Además de estas dos figuras, los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores también pueden solicitar la realización de una consulta popular. De hecho, el mismo día que el presidente López Obrador envió su petición al Senado, se presentó de manera simultánea en la misma Cámara de Senadores una solicitud ciudadana de consulta popular con relación al mismo tema: juicio a expresidentes. Esta solicitud fue acompañada por un total de 2.538.000 apoyos ciudadanos, los cuales fueron validados por el INE de acuerdo con los criterios establecidos en la ley. Después de la verificación correspondiente, el INE determinó que la cantidad de firmas ciudadanas válidas correspondía al 2.32% de la lista nominal, un porcentaje suficiente para proceder legalmente con la petición de la consulta. No obstante, al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la petición ciudadana de consulta popular, esta petición fue desestimada por el Pleno de Ministros, ya que su propósito sería redundante, señalaron los ministros, muy redundante a la propuesta similar ya aprobada y planteada por el presidente López Obrador. Pasa que cuando la solicitud de la consulta es de parte de los ciudadanos, el INE tiene que validar la cantidad de firmas que presenta esta solicitud y tarda un poco más que la propuesta, por ejemplo, del presidente, que se va directo, que no pasa por el filtro del INE, digamos. Pero bueno, volviendo al papel de los partidos en este ejercicio democrático, el otro acto que pueden objetar es un acto posterior a la jornada de la consulta popular y tiene que ver con el informe que el Consejo General del INE emite respecto al resultado de la consulta. Los partidos tienen derecho a presentar un recurso de apelación para impugnar el informe que contenga los resultados de la consulta popular ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una impugnación a una resolución efectuada por un órgano central del INE, en este caso el Consejo General. Cuando el INE indique que la participación total de la consulta popular corresponde al menos al 40% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nacional, en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales, así como para las autoridades competentes. Además, el INE deberá hacerlo del conocimiento de la Suprema Corte, misma que notificará a cada una de las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para atender la petición, el resultado de la consulta. Este resultado tendrá efectos, cuando sea un resultado vinculatorio, tendrá efectos durante los 3 años siguientes, contados a partir de la declaración de validez de la consulta. Para esto se requiere aproximadamente que 37,5 millones de ciudadanos el día de mañana acudan a expresar su opinión. Un porcentaje alto, pero que lo establece la ley. La coyuntura social en la que se desarrollará el día de mañana la consulta popular se enfrenta al desafío de la actual pandemia de coronavirus, que en estos momentos atraviesa la tercera ola en México. Esto ha causado severas afectaciones en la salud pública y en la economía de millones de mexicanos. Por eso es posible que el porcentaje requerido para obtener el resultado vinculante no sea tan sencillo de reunir, comparado por ejemplo con un momento en el cual la cantidad de contagios no hubiera sido tan alta. Además, por otro lado, las mesas receptoras, el otro desafío es que las mesas receptoras de la consulta, lo que popularmente conocemos nosotros como casillas para votar, por una cuestión presupuestal han sido reducidas a una tercera parte de las que se instalaron el pasado 6 de junio. Digamos que el 6 de junio pasado se instalaron más de 154,000 casillas. El día de mañana solo se instalarán 56,900 mesas receptoras de consulta. Además, el lugar donde generalmente acudimos a votar, cerca de nuestro domicilio, probablemente sea uno distinto el día de mañana, donde tengamos que ejercer la opinión, donde tengamos derecho a ejercer la opinión sobre la consulta popular. Por otro lado, aquellas personas que se encuentran en el extranjero o fuera de sus ciudades o estado, tampoco tendrán oportunidad de emitir su opinión,
ya que de acuerdo con el INE, para este mecanismo de participación no se contaron con los recursos suficientes para para facilitar la votación desde fuera de México o instalar casillas especiales para los ciudadanos en tránsito. Más allá de que se logre reunir o no el porcentaje de participación necesaria para contar con un resultado vinculatorio, lo cierto es que esta consulta ha puesto en el centro de la conversación pública un tema por décadas intocable en la política mexicana: cuestionar el desempeño y la rendición de cuentas de un presidente mientras ejerce el cargo y fuera de él también. Esto desde un cauce institucional en el que pueda participar directamente la ciudadanía. No había existido un mecanismo en el que nos garantizaran a los ciudadanos participar de manera directa en el cuestionamiento del ejercicio gubernamental de un presidente, tanto dentro del cargo como fuera de él. En este caso, pues son expresidentes, mandatarios que ya concluyeron su periodo. Sin embargo, en la actualidad también existe un mecanismo en el que se pueda cuestionar el desempeño de manera directa por parte de los ciudadanos del presidente en funciones, y esta es la revocación de mandato. La Constitución establece que la revocación pueda ser convocada por al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, y que se convoque para más o menos el mes de marzo del 2022. Es decir, durante los tres meses posteriores, ya que haya concluido el presidente de la República con su tercer año constitucional del periodo que le corresponde. Es un mecanismo que deben de solicitar los ciudadanos, como les digo, en el 2%, con por lo menos el 2% de la lista nominal. Y bueno, el INE también es el encargado de convocar de organizar y llevar a cabo este ejercicio. Preparar las mesas receptoras de opinión de la revocación de mandato y demás. Entonces, contamos en la actualidad con un mecanismo para, cuestionar a un expresidente y también para cuestionarlo mientras ejerce el cargo. En parte, el que no haya existido anteriormente este tipo de mecanismo de participación ciudadana directa para cuestionar a los expresidentes se debe a la gran concentración de poder que el presidencialismo mexicano le otorga al presidente, y también en parte debido a una regla no escrita y todavía vigente, y que ha estado vigente más bien por décadas, de no emprender acciones legales por los hechos ocurridos en el pasado y que involucren a los expresidentes. Es una especie de inmunidad que los titulares del Poder Ejecutivo se ganan por el solo hecho de haber concluido su periodo sexenal. Pues bien, esta consulta de alguna manera plantea romper con ese esquema, y este hecho, me parece, por sí mismo, si obtenga o no un resultado vinculante, representa ya un cambio interesante en la cultura política de las y los mexicanos que vale la pena reflexionar. Sigamos atentos. Hasta la próxima.